¡Basta! ¡Abuso policial! ¡Basta de persecución y violencia policial! Eso es un racismo puro y duro. Eso es una persecución contra las personas racializadas. Es una persecución. Esta detención de hoy le tiene que dar vergüenza a todo español que no está contra el racismo. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando. Ningún ser humano es ilegal. Eran las palabras de Serigne Mbaye justo al salir de la comisaría de Usera ayer pasadas la 1 de la madrugada. Estuvo detenido junto con 6 otras personas, vecinos que documentaron la violencia policial racista que se llevó a cabo en las puertas de su casa en Villaverde. Esto además es muy importante porque estuvo casi más de 4 horas detenido junto con estos otros 6 vecinos, entre los que estaba el periodista Martín Cunio de El Salto. Y salió, sin embargo, así, gritando y denunciando el racismo puro y duro, la violencia policial racista de la que estaba siendo víctima, y también a ser recibido, que esto es importante, por aproximadamente 200 personas que se dieron cita espontánea y rápidamente ayer en la comisaría de Usera para arroparlo tanto a él como a los vecinos que habían estado apoyándolo y acompañándolo en el proceso de esta violencia y que también fueron detenidos por la policía. Vamos a hablar de lo que supone este suceso y también de estos discursos y estos, vamos a decir, malas justificaciones que se empiezan a oír esta mañana también por parte de algunos medios de comunicación, entre ellos que hay que colaborar con la policía, entre ellos que a lo mejor algo habrían hecho, que la única forma en la que se justifica que haya habido el forcejeo, como lo llaman en algunos medios de comunicación, que estamos viendo en este vídeo del medio El Salto, es porque no quisieron colaborar con la policía. Vamos a desmentir un poco todo esto y para eso vamos a incorporar voces racializadas a la mesa, que es lo primero que habría que hacer en todos los medios de comunicación. Youssef Moulet, investigador y experto en racismo, y Moja Gerú, periodista antirracista, muchísimas gracias por estar con nosotras esta mañana en El Tablero. Buenos días y gracias. Buenos días a ambos, gracias a ambos. Queríamos contar, como decía, para empezar, con 2 voces. Primero, racializadas y segundo, expertas en la materia, que es por donde hay que empezar. Voy a hacer preguntas para ambos. Voy a empezar por ti, Moja. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Lo que vimos ayer, Serigne lo ha denunciado como violencia y como racismo puro y duro. Lo ha dicho clarísimo en cuanto salió de la comisaría. Es la tercera vez que en 3 meses están realizando una serie de actos violentos contra Serigne Mbaye en concreto. Pero, ¿qué es lo que están enviando como mensaje a través de Serigne Mbaye para sacar el foco solo de un individuo, que creo que es parte del trabajo que tenemos que hacer ahora, Moja? ¿Cuál está siendo ese mensaje racista? Creo que a la hora de perseguir a un personaje público y reconocido por su activismo antirracista y por la defensa de las personas migrantes, lo que consiguen es mandar un mensaje como de disciplinamiento a todas las personas que se atrevan a levantar la voz frente a las redadas racistas. Solo hay que ver en las redes sociales del propio Serigne cómo en los últimos meses lleva documentando cómo sistemáticamente la policía le va persiguiendo, especialmente por el barrio Lavapiés, pero no solo. Ayer fue delante de la puerta de su casa y encima por agentes de secreta. Y el mensaje que se manda es claro, es perseguimos a esta persona que sabemos que os va a llegar el mensaje porque es un personaje reconocido, pero lo que esconde detrás es un mensaje a todas las personas racializadas y migrantes de que van a estar ahí detrás persiguiéndoles, amenazándoles, parándoles una y otra vez. Y también es un mensaje para las personas blancas que se atreven a decir algo, que yo creo que esto es importante. Ayer muchas personas blancas españolas se pusieron ahí enfrente, hicieron lo posible dentro de sus capacidades para intentar frenar eso y fíjate, detuvieron a varios de ellos, a las personas que estaban grabando les estaban diciendo que se apartaran por seguridad. Es un mensaje también para ellas de que quien se atreva a grabar, a denunciar esto que sucede a las personas racializadas, también se van a encontrar con la represión policial. Segunda clave, y voy contigo, Youssef, en esa línea, me recuerda un poco, para intentar generar alguna comparación que pueda servir a la gente que nos está viendo, a lo que ha pasado también hace tan solo unos meses, por cierto, con Alex Preti y René Gut en los Estados Unidos. 2 personas blancas con DNI estadounidense que, sin embargo, fueron asesinadas por agentes del ICE que están deportando y que lo siguen haciendo, por cierto, hasta ahora, a personas migrantes y personas racializadas en los Estados Unidos por hacer algo que es poner sus cuerpos entre esa acción racista y estos agentes del ICE. ¿Hasta qué punto, Youssef, se puede decir que estamos viendo algo muy similar en términos comparativos en suelo español? Buenos días, muchas gracias por el espacio.
Bueno, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Hemos dicho que España no tiene nada que envidiarle a los Estados Unidos en lo que respecta al racismo policial, el racismo estructural en general, a su historia colonial y en este caso en concreto al racismo policial. Lo que hemos visto ayer con Sherin es un ejemplo de lo que sucede a diario fuera de las cámaras. La suerte, entre comillas, esto que tiene Sherin es que estaba acompañado de esas personas que además han puesto el cuerpo para que no se lo llevaran, y que hay imágenes, ¿no? Pero es que incluso cuando en ocasiones ha habido imágenes, pues bueno, pues ya hemos visto, ¿no? Muchas veces cómo actúa desde las instituciones policiales para darle la vuelta al argumentario, y no hay que irse muy lejos, ¿no? Hace unos días hemos visto las imágenes sobre la muerte a manos de la policía de Haitham Mesri, que es este chico de origen marroquí que murió a finales del año pasado en Torremolinos, y a pesar de la visibilidad de lo que se ve en las imágenes, de lo que se dice, de lo que se escucha decir a los agentes de policía, a día de hoy la versión policial sigue siendo que fue una muerte súbita, ¿no? Cuando pues Haitham Mesri seguiría vivo si no hubiese sido por la actuación policial que se produjo en su contra. Y lo que sucedió con Haitham Mesri no se diferencia de lo que sucedió ayer con Sherin, salvo en el brutal desenlace que tuvo Haitham, porque aquí lo que se produce es esa lectura racial del cuerpo, y es la lectura racial de la persona, en este caso de Sherin, lo que va a legitimar a nivel institucional la actuación sobre cómo se produce en términos policiales. Y esto es una cosa que llevamos documentando muchísimo tiempo. La policía no actúa igual sobre personas blancas que sobre personas no blancas. Y las instituciones, además, no garantizan y no defienden los derechos de las personas que son brutalizadas cuando acuden a denunciarlo, ¿no? Entonces, bueno, si además las personas que intentan de alguna forma impedir que se vulneren los derechos de las personas que como Sherin ayer se meten por medio y acaban también detenidas, bueno, también eso es un logro de leyes como la ley Mordaza, ¿no? Que, por cierto, el Partido Socialista dijo que iba a derogar hace más de 7 años, 8 años. Justo hoy me he cruzado... No, que iba a decir que justo hoy me he cruzado con un vídeo de 2015 de una intervención de Pedro Sánchez diciendo precisamente que iba a derogar la ley Mordaza inmediatamente nada más llegar al gobierno, 2015. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, pues además tenemos ese tipo de mecanismos que impiden a la población, ya no siquiera, yo no digo que obstruyan una identificación, una detención, siquiera quedarse a ver, quedarse a observar. Y ya acabo, nosotros estos años hemos recibido testimonios de personas que simple y llanamente observaban una identificación racista y se quedaban observando la identificación para ver en qué términos se producía esa identificación. Y a esas personas les han llegado multas a su casa, simple y llanamente por observar. Entonces, bueno, pues tenemos una situación de indefensión absoluta para todas aquellas personas comprometidas con el antirracismo que de alguna forma, bueno, pues quieren hacer esa especie de vigilancia a la labor policial, ¿no? Que debería ser fundamental en cualquier Estado de Derecho. Clave que has mencionado, Youssef, y que también ha contrastado ahora Moja, que tiene que ver con la ley Mordaza. Porque claro, por un lado puede haber lo que yo creo que es una impresión errónea, pero me parece bien situarla aquí en la mesa, a ver cómo la ven desde dos, que es que, claro, es un tema racista, evidentemente, solo afecta a las personas racializadas, por lo tanto se vuelve un interés solo de personas racializadas, ¿no? Que me parece que es un enfoque que suele pasar, lo que hace muchas veces que incluso en los medios de comunicación se enfoque de esa manera y no de forma integral. Y ustedes han mencionado la ley Mordaza. La ley Mordaza, que es la ley, por ejemplo, que permitió que Javichu de los 6 de Zaragoza estuviera 2 años en la cárcel. Javichu, hasta donde yo sé, no es ni migrante ni racializado. Lo digo por poner ese dato sobre la mesa. Y entonces ahí es a donde voy. ¿Qué es lo que hace? Y yo sé que esta respuesta va a ser muy difícil, porque creo que es una pregunta que nos llevamos haciendo las personas que estamos en el movimiento antirracista o que militamos antirracistamente en diferentes espacios. Pero ¿qué es lo que hace que el antirracismo en sí no sea en este momento la gran médula espinal del movimiento popular en un momento donde vemos las ICE en Estados Unidos, pero acaba de ser aprobada las ICE europeas ayer en el Parlamento Europeo y hemos visto una acción muy propia de ICE ayer en España, en Villaverde, contra Sherin Mbayé y contra quienes estaban filmando? ¿Qué es lo que hace que no sea
este antirracismo que debería estar en contra de esa ley mordaza que han señalado ustedes, que atenta también contra los cuerpos blancos y españoles, con DNI español, ¿qué es lo que hace que no sea la gran punta de lanza del movimiento popular en este momento? Yo sé que es difícil la pregunta, ¿eh? Moja. Para que el antirracismo sea la médula espinal, en este caso, de los partidos políticos y de las instituciones, primero habría que reconocer la existencia de un racismo estructural. Es que todavía estamos en ese estadio del juego, en el sentido de que si el Estado todavía y los partidos políticos y las instituciones todavía no reconocen el racismo como una cuestión estructural que afecta a todos los ámbitos de la vida, como una cuestión histórica que no es de hoy, sino que viene, ¿no? Tiene unas raíces colonialistas. Si no se acepta y no se reconoce la diversidad racial existente en el país, ¿cómo después van a hacer políticas antirracistas? ¿Cómo van a considerar que las políticas que están haciendo, hablemos concretamente del tema de la vivienda, ¿no? Estamos ahora en un contexto en el que se está haciendo mucha incidencia, obviamente necesaria, sobre el tema del acceso a la vivienda. Y a la vez tenemos hace unos meses sacó el diario.es un informe, un reportaje en el que hablaban de la segregación racial y migratoria en los barrios en España. Está documentadísimo cómo las personas racializadas, a la hora de tratar de acceder a una vivienda, el 99% de las inmobiliarias dicen que no, solo por ser una persona migrante. Cómo cada vez que vas a una entrevista y ven tu nombre, solo con ver tu nombre ya te echan para atrás. Y aún así no hay ninguna propuesta concreta sobre esto. O sea, yo es que creo que recuerdo que había unas declaraciones de Elena Beunza, que fue una, si no recuerdo mal, secretaria de Estado de Vivienda hace ya un montón de tiempo, que dijo una vez en una entrevista en el diario.es que sí, que había que hacer frente al tema del racismo en el acceso al racismo inmobiliario. Desde entonces yo no he vuelto a oír nada desde las instituciones, a pesar de que Sindicato de Inquilinas y otras entidades sí lo ponen sobre la mesa. Entonces, si no se reconoce el racismo como algo estructural que está presente en España y que forma parte de España como tal, va a ser muy difícil que incluso los partidos de izquierdas utilicen el antirracismo como una médula espinal de unas políticas de liberación, de progresismo y así. Y esto hay que entender una cosa, al otro lado lo tienen bastante claro. Si nos fijamos, el lugar seguro siempre para las extremas derechas siempre es el racismo. Cuando están en un momento de poca atención mediática, ¡pum!, sacan el burka y temas así porque saben que eso les vuelve a colocar en el centro. Es de alguna manera un consenso común que existe y que la derecha tiene, y la extrema derecha lo tiene bastante claro que lo puede utilizar, pero que la izquierda no lo encuentra como un lugar común sobre el que construir. Y ahí tenemos esa disfuncionalidad. Precisamente en esa línea, para que tú también contestes, Yusef, voy a meter una variable más, para que también puedas comentarle en esta pregunta que acabo de haceros, que es el tuit, que me parece importante leerlo, el tuit que ha publicado Fran Martín Aguirre, delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, secretario de Política Institucional del PSOE Madrid, a raíz de estos hechos. Este es el tuit, lo leo. Trabajamos siempre para que en las calles de Madrid se cumpla la ley. Colaborar con la policía es un deber ciudadano y la acción policial siempre ha de ser garantista y proporcionada. Es el marco de convivencia y seguridad del actual Estado de Derecho y nuestro compromiso es defenderlo. Esa ha sido su declaración, insisto, delegado de gobierno en la Comunidad de Madrid, es decir, Partido Socialista. Voy contigo, Yusef, para que incorporemos esto en la respuesta que intuyo que va un poco también en la línea de lo que estaba comentando Moja, partidos de izquierda, progresistas, que tienen estas declaraciones después de ver el vídeo que vimos de la agresión de ayer. Yusef. Sí, yo creo que Moja ha tocado la cuestión fundamental. España no se reconoce como un país. De hecho, es que la actualidad nos da respuesta para prácticamente todo lo que estamos diciendo. Hace unos días en la Asamblea de la ONU se votaba sobre la esclavitud y el reconocimiento de la misma como un crimen internacional, ¿no? Y los países europeos, entre ellos España, se abstuvieron cuando España ha sido uno de los países colonialistas y esclavistas por excelencia, entre otros territorios del que yo provengo, el RIF, ¿no? Pero por añadir y por no ser repetitivo con Moja, yo profundizaría en dos cuestiones. La cuestión política. Cuando hablo de política hablo de a nivel partidista y respondo un poco a este tuit. Y es
que al final la socialdemocracia y la izquierda en su conjunto, porque tampoco quiero sacar de esta ecuación a los partidos de izquierda, la izquierda del PSOE, no terminan tampoco, o no quieren más bien, entender completamente la cuestión racial. Y hay una comprensión muy vinculada a lo moral, a que el racismo es una cuestión de ideas, de prejuicios, de estereotipos, y no tanto de, bueno, pues de una conformación y de una estructuración y de una ordenación de la sociedad. Entonces, bueno, pues desde ahí se plantean muchas veces cuestiones que nos parecen absolutamente contraproducentes, por no llamarlas racistas, como, por ejemplo, hablar de la seguridad de los barrios y no referirse a los alquileres, sino referirse a la población migrante, ¿no? Ese tipo de cuestiones que son al final las que van ahondando y profundizando en la legitimación del racismo. De hecho, la declaración que está haciendo ahora el delegado de Gobierno de la Comunidad de Madrid, recordemos cuál fue la declaración tras la masacre de Melilla, que había sido una actuación acorde a lo que había sucedido, que había sido un ataque a las fronteras. O sea, todavía había cuerpos de personas negras calientes, muertos, en la frontera, y ya desde el Ministerio de Interior se estaba hablando de una actuación proporcionada. Y si queremos retrotraernos a la actualidad, volver al caso de Haitham Mesri, después de que se denunciara que había muerto tras una actuación policial, desde el gobierno se dijo que la actuación había sido proporcionada a lo que había sucedido. Entonces, bueno, pues es que al final, esto siempre se dice desde el movimiento antirracista, es que la institución es incapaz de reconocer su racismo porque entonces tendría que estar combatiéndose a sí misma. Y es necesario que lo haga, porque hay un funcionamiento racial de la misma. Y luego iría a la segunda cuestión, que tiene que ver con los medios de comunicación. El antirracismo es muy fuerte. La sociedad está organizada con personas racializadas, con personas migrantes, con personas blancas, como las que estuvieron ayer defendiendo a Sedin. El antirracismo es fuerte. Lo que pasa es que los medios de comunicación juegan un rol fundamental en qué es lo que es interesante a nivel social. Y las personas racializadas no somos reconocidos a nivel mediático como sujetos políticos. No parecemos y no interesamos a los medios de comunicación y no se nos da espacio como se nos puede estar dando aquí ahora mismo, ¿no? Y esto también lo voy a ejemplificar mediante dos casos muy concretos, ¿no? Hablabais ahora del ICE. Nosotros llevamos desde Algo Reis, que hacemos incidencia a nivel europeo con todo lo que se ha aprobado en el Parlamento Europeo con el ICE. Llevamos desde noviembre hablando de que el Parlamento Europeo está regulando no para que exista un ICE, porque en la práctica más o menos ya se da en las prácticas de lo que implica el ICE en los Estados Unidos, ya sucede aquí como lo vimos ayer con Sedin, sino porque el paso de ayer es el definitivo para que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los Estados miembros de la Unión Europea, puedan hacer con mayor impunidad esas redadas y esas expulsiones. Los medios de comunicación han ignorado esto. Desde noviembre hasta el día de ayer, que se dio el paso definitivo, no se empezó a hablar de los medios de comunicación. No porque no se haya contactado con los medios, se haya pedido un debate social a nivel político, sino porque no interesa. Y otro caso y otro ejemplo concreto tiene que ver con el comunicado que sacó hace 4 días a la sociedad civil contra la perfilación racial policial en España. 400 organizaciones de todo el Estado español han firmado un comunicado señalando las redadas raciales en el Estado español. ¿Cuántos medios han hecho eco de eso, no? Es decir, tenemos prácticamente a organizaciones de todo el país diciendo hay que hacer algo con el racismo policial, y sin embargo seguimos sin tener un debate serio y honesto sobre el racismo en este país, ¿no? Al final las prioridades se construyen y los principales pilares de donde se construyen son los medios de comunicación y a nivel político, y no estamos acompañados desde ahí. Esto además es fundamental porque los medios también legitiman las voces que podemos hablar sobre temas, y sabemos muy bien, y acá además lo sabemos precisamente los 3 que estamos conversando en esta mesa, que a veces ocupamos casi, vamos a decir, de manera milagrosa algunos espacios televisivos, algunos espacios mediáticos, y sabemos que esa excepción es precisamente el problema. No, ese es precisamente el problema, que seamos pues apenas algunitos que podamos entrar en estos espacios. A raíz de todo de los medios legitiman, pero también de esto que estaban denunciando tanto Youssef como Moja, ¿no? Y esta vinculación con Melilla, con Marlaska. Toda acción tiene una reacción, digamos.
Es verdad que podemos apuntar y que debemos apuntar a lo más. Que se reconozca que la institucionalidad es racista, que se derogue la ley Mordaza, que se derogue la ley de extranjería, que se cierren los CIES. Tenemos mucho. Pero si tuviera que pediros una cosa inmediata, pero que fuera un gesto político inmediato que pudiera hacer ahora mismo el gobierno tras esto que acaba de ocurrir, ¿cuál sería? Yo pienso mucho en Marlaska, sin duda, porque digo, está en su mano sacarlo del Consejo de Ministros. Es más, esta mañana está juramentando 2 nuevos ministros. El ministro Cuerpo asume Hacienda y España asume Economía. O sea que es rápido, diría, ¿no? No toma tanto tiempo. Entonces, a mí se me ocurre que como gesto político, sacar a Marlaska podría ser un paso de decir, venga, lo de ayer no puede seguir impune. Es lo que se me ocurre. Pero no sé si se les ocurre a ustedes en clave de urgencia, de gesto político, porque como digo, acción genera una reacción, algo que podría servir para decir, bueno, al menos en algo se ha movido. Por más pequeño que sea, pero simbólico al fin y al cabo. Moja, ¿se te ocurre? Yo creo que todo lo que no sea, por lo menos ya no entrando en esa parte tan política, pero todo lo que no sea hacer que esos agentes no salgan impunes de lo que acaba de suceder, va a ser un fracaso y un mensaje claro de que este gobierno ampara claramente lo que miles y miles de personas han visto en el vídeo publicado por El Salto. Yo creo que eso es inmediato. Obviamente, a nivel político, pues sí, un Marlaska que tiene a sus espaldas la masacre de Melilla, que tiene a sus espaldas un montón de situaciones racistas que hemos ido viendo y denunciando a lo largo de estos años, que dimitiera, pues estaría muy bien. Pero sabemos a la vez que esa dimisión no acabaría con el problema, al igual que pues si mañana dimitiera Trump no acabaría el problema del imperialismo estadounidense. Pero sí que yo creo que como mínimo hay que exigir que este caso no quede impune, ¿no? Que haya una justicia, que haya una verdad, que ya estamos viendo en medios como Europa Press la versión policial que han sacado que ha sido lamentable, y también que haya una reparación, que esto yo creo que también es importante. Justo Youssef señalaba el tema de las reparaciones con, bueno, el tema de la esclavitud y lo que se aprobó en la ONU. Bueno, ¿quién repara a todas las personas migrantes, a todas las personas como Serín, pues que están en la puerta de su casa y que tendrían que estar haciendo otra cosa y que sin embargo se pasa la noche en el calabozo? Es que yo pensaba, yo ayer, por entrar una cosa así más personal, pero yo ayer quería ir a la concentración, pero mi pareja estaba trabajando, yo me tenía que quedar con la bebé. Entonces, en este tipo de situaciones, ¿quién repara todo eso? O sea, tú imagínate que que te tienes que quedar con tu bebé y la policía decide porque sí, que no, que te vayas al calabozo. ¿Quién va a cuidar a tu bebé? ¿Quién va a reparar todo eso? ¿Cuántas vidas de personas que iban a trabajar han llegado tarde por culpa de paradas por perfil racial, que tenían una cita en el médico, tenían una cita en el paro y han llegado tarde o no han llegado y la han perdido por culpa de eso, con lo difícil que es conseguir citas? ¿Cuántas personas han tardado o han tenido problemas laborales, institucionales, sociales por culpa de las paradas por perfil racial? Todo eso, ¿quién lo repara? La policía no lo está reparando, las instituciones no lo están reparando. Y todo eso es tiempo, espacios que se quitan, que se roban a las personas racializadas y que encima se asume que tenemos que aceptarlo, ¿no? Hombre, si te paran por algo será tal, no sé qué. Es que no tenemos por qué aceptarlo, y más cuando sabemos perfectamente y tenemos las herramientas perfectas para identificar que son prácticas racistas, sistemáticas y que no obedecen a ningún otro criterio más que a un criterio puramente racial. Youssef, en la misma línea de gesto político que pudiera servir, me ha gustado cómo lo plantea Moja, lo de podríamos sacar a Trump y eso no evita que siga habiendo imperialismo, pero sería sin duda también, ¿no? Algo. Pero claro, la clave aquí que mencionaba Moja también es lo que pasa con estos agentes policiales. Con respecto a Itam, que es un caso que tú has recordado y hemos visto los vídeos de cómo le descargaron entre 8 y 10 disparos de Taser en un lapso de 10 minutos, es increíble. No sabemos qué está pasando con ellos, ni siquiera se hay una investigación iniciada al interior de la policía, que ya me parecería un poco garantista, pero por lo menos algo. Entonces, claro, ¿cómo avanzamos? ¿Qué, vamos a decir, gesto podría empezar a reparar algo usando los términos de Moja, Youssef?
Es que estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Moja. Tú estás ahora, Laura, hablando de Haitham, pero vámonos un poquito más atrás. En el año 2020, que hicimos un informe desde Rights International Spain y Naciones Unidas sobre el racismo policial durante la pandemia. Y, por ejemplo, documentamos un caso en el que la policía, hubo varios, porque como el racismo es cotidiano, la policía intervino brutalmente a una persona que tenía trastornos de salud mental y que lo redujeron de una forma brutal y se lo llevaron detenido. Cuando la madre bajó corriendo de su casa para decir que era una persona con trastorno mental, la redujeron a ella también brutalmente y se la llevaron, ¿no? Y al final eso se denunció porque una vecina lo grabó desde su balcón. Y esto sucedió en el País Vasco y la Ertzaintza anunció que llevaría a cabo una investigación interna. ¿Y sabéis al final quién fue la única persona condenada en ese caso? La persona que grabó las imágenes desde el balcón, a través de la ley Mordaza. Entonces, cuando hablamos de gestos, pues nos acordamos de todas estas cosas, porque no hay justicia real y efectiva. A Mame lo perfilaron en las calles de Madrid y murió después de una persecución supuestamente por una muerte súbita, pero sin esa persecución policial racial no habría muerto. A Mahmoud Bakú se lanzó al río Guadalquivir en Sevilla huyendo de una perfilación racial porque era una persona sin papeles al que iban a deportar y murió a consecuencia de haberse lanzado al río porque no sabía nadar. Se archivó su causa diciendo que es que él solo se había lanzado, que si no sabía nadar, ¿para qué se lanza? Es que si no lo hubieran perseguido por su condición racial, no se habría lanzado. A Elhadji Ndiaye lo pararon en Navarra en el año 2016 por una redada racista exactamente como la que sufrió Serín. Y lo que supimos, después de que fuera reducido por la Policía Nacional, por hasta 7 agentes de policía, lo que supimos una hora después de que se lo llevaran a comisaría es que había muerto de muerte súbita. Entonces, lo que vemos es un patrón racial. Esto no es anecdótico. Existe un racismo policial que se circunscribe dentro de un racismo institucional. Y un gesto sería decir que esto pasa. Existe el racismo y como sociedad tenemos que confrontarlo. Pero sin embargo, desde el gobierno, ¿cuándo se nos dice que hay racismo? Cuando la ultraderecha habla en términos raciales. Entonces ahí sí podemos hablar de racismo y de antirracismo, pero nunca se plantea este debate y este tema como una cuestión a abordar, porque como decía Moja, al final el racismo nos afecta en todos los sentidos de la vida, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Está condicionando nuestra vida constantemente, hasta el punto que, como bien señalabas, Laura, pues los periodistas, porque nosotros no somos activistas, también somos activistas, pero nosotros trabajamos, investigamos, documentamos y somos periodistas. Y sin embargo, en los medios de comunicación no se nos llama para hablar de estas cuestiones, ¿no? Porque se quiere también, en cierta medida, imponer un relato de lo que es el racismo circunscrito a prejuicios, estereotipos, malas personas que dicen cosas malas que no hay que decir. Y en el momento en el que tienes a profesionales hablando de racismo estructural, de racismo institucional y de cómo esto se circunscribe en toda la sociedad, pues ya no nos interesa, ¿no? Entonces, bueno, un gesto es, por supuesto, que en este caso concreto con Serín haya justicia de verdad, que esas personas acaben apartadas del cuerpo policial, señaladas, pero también todas aquellas que a día a día sufren estos controles. Para cerrar, si quieres nos vamos más atrás todavía. En el año 2018, Naciones Unidas, las expertas internacionales afrodescendientes vinieron a España para hacer un examen de la situación racial en España. Y la conclusión del perfilamiento racial fue, cito literalmente, en España existe una perfilación racial endémica. Y estamos hablando del año 2018. Y sin embargo, a día de hoy en España estamos diciendo que el racismo no existe. Necesitamos un debate serio que empiece por las instituciones políticas, por los medios de comunicación, para que se pueda repetir en la sociedad. Ese clave, además, esto que mencionabas, Youssef, que además es algo que también seguro Moja lo vive, que es como nosotras somos, además, expertas, periodistas, una serie de cosas que, claro, no calzan en este modelo de persona racializada que tienen en la cabeza muchas veces y que también quieren vender convenientemente muchas veces. Lo digo porque, por cierto, Youssef, que está aquí, también Silvia Agüero y Nicolás Jiménez acaban de publicar un libro que yo digo, a la gente que nos está viendo, si quiere entender de racismo, hay muchos lugares de donde puede entender.
Si quiere ver lo que ha hecho el racismo en España, hay muchos lugares donde se puede documentar. No es que no haya estudios, que es un tema muy complejo, que hay que empezar a buscar data. Mira, yo te voy a dar un dato. Te vas a una librería y consigues este libro. Creo que lo estamos viendo en pantalla. Se llama Vivir contra el racismo, pogromos y violencia racial en España. Que es un libro que han firmado en conjunto, como decíamos, Yusef, Silvia Agüero, Nicolás Jiménez. ¿Quieres ahí toda la información para saber cómo opera el racismo en España? Aquí la tienes, toda en un solo texto. Mira qué fácil es. Mira qué fácil es. Y entonces, por eso también quería mencionarlo, Yusef, porque me parece que es parte de ese material importante que nos narra también y que narra lo que estamos viviendo, esta violencia aquí en España, que usa además pogromos como vía también disciplinadora, como lo que vimos en Torre Pacheco, por ejemplo, hace también unos meses, y que creo que es muy valioso como documento, así que gracias también por ese documento, esa investigación que creo que nos da herramientas para continuar la lucha por un lado, pero también hace una radiografía dolorosa, pero que por lo mismo es importante para empezar a batallar contra ella. Moja Gerú y Yusef Emoulet, muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Queríamos empezar con voces que saben muchísimo de la materia, pero que además son voces racializadas, autorizadas, que las hay, por cierto, a montones. Aquí solamente hay 2, pero hay a montones, amigos de los medios de comunicación, que siempre lo digo, si les hace falta personas racializadas para hablar de racismo y de antirracismo, denme un toque, que les voy a mandar un listado enorme de contactos entre los que están Moja y Yusef en los primeros lugares, porque han hecho esta labor durante muchísimo tiempo y son las voces legitimadas para hablar de esto esta mañana y no otras voces que lamentablemente estoy viendo en todos los platós de televisión que saben del antirracismo básicamente nada. Así que muchísimas gracias, Moja y Yusef, por haber estado con nosotras esta mañana y un fuerte abrazo a ambos, que sé que estas noticias siempre pues, nos remueven un poco bastante por dentro. Gracias a ambos. Gracias, Laura. Buen día. Vuelvo a la mesa. Hemos querido empezar, como decíamos, con Yusef y con Moja porque queríamos hablar de la noticia de esta mañana. Ayer la imagen de esa violencia dio la vuelta por todas las redes sociales. Hay un vídeo y aún así hay gente que cuestiona a lo mejor que no es tanto violencia, que tal, no colaboró con la justicia, que no sé. Hay un vídeo.